Dios les bendiga. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Nos permite el Señor pasar para alabarle y qué buen tiempo. También parece que me está cambiando la voz. En la semana por ahí agarré el bicho, pero gracias a Dios estamos bien. Y bueno, hermanos, vamos a hoy ver una de las cartas, hermanos. Ahora sí que vamos a estar alternando. Estamos viendo el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Estamos viendo con el pastor el Evangelio de Mateo y vamos a estar alternando con esta carta, que es la carta a los romanos. Y recuerdo, no sé hace cuánto tiempo, pero ya se enseñó, ¿verdad, pastor? Una parte, ¿no? Oh, ok. Bueno, creo que entonces fue un grupo de jóvenes. Ahí está. Entonces, hace 18 años ya llovió por allá, pero recuerdo que se enseñó esa carta. Yo recordaba que en algún momento habíamos pasado por ahí y fue una enorme bendición para mí y sé que para muchos jóvenes también en ese momento. Hubo un deseo, un despertar por conocer más al Señor. Y este miércoles en la reunión me llamó mucho la atención, uno de los hermanos dijo en las peticiones, una de las peticiones que él dijo es, porque Dios siga despertando en la iglesia, comunidad bíblica, un deseo y un hambre por la palabra de Dios. Que Dios levante siervos, dijo el hermano. Que Dios despierte un gran deseo por conocerle, maestros, misioneros en esta comunidad. Es esa nuestra oración, hermanos, al estudiar Romanos. Que Dios levante siervos para Él. Que Dios levante a hombres, mujeres que deseen entregar su vida al Señor. Esta carta, hermanos, es esencial para nuestra vida, es esencial. Y el tema principal de la carta a los romanos es el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia. Vamos a ver acerca de esta buena noticia que Pablo quiere decirnos. ¿Cuál es? ¿De qué está hablando Pablo? Y a lo largo de la historia, esta carta ha impactado a muchos hermanos que han sido muy relevantes en la historia. Uno de ellos fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, por allá del año 386, a pasar por Romanos 13, por ahí les puse los hermanos que han sido impactados con la carta a los romanos. Agustín de Hipona pasando por ahí dijo, yo soy ese hombre. Estaba hablando de la impureza sexual y él dijo, no, ahora deseo vestirme del Señor. Martín Lutero, al pasar por Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cambió su vida e inició uno de los más grandes movimientos, hermanos, en la historia de la iglesia, la Reforma. Hay un pensamiento que me encantó al estar estudiando de Martín Lutero. Dice, noche y día medité en esto, hablando de Romanos, hasta que logré ver la relación que existe entre el juicio de Dios y la declaración que el justo por la fe vivirá. En ese momento comprendí la verdad de que el juicio de Dios es esa justicia por la cual, por la gracia y misericordia, Él nos justifica a través de la fe. En aquel instante sentí que había renacido y que había atravesado las puertas abiertas del paraíso. Toda la escritura para Martín Lutero ahora tenía un significado. Para él, dice, este pasaje de Pablo se tornó para mí como un pasaje hacia el cielo. Wow. Este hombre, Martín Lutero, estudió Romanos todos los días de su vida. Él decía que era una carta que tenías que estudiar todos los días de tu vida, incluso tenías que hacer el esfuerzo por memorizarla. Vamos a ver por qué. ¿Por qué estar hablando de esto? John Bunyan, en 1678, estudiando Romanos en la cárcel en Inglaterra,
escribió El progreso del peregrino. John Wesley se convirtió al cristianismo en 1738, estudiando la introducción solamente del comentario de Lutero. Hay que leerlo, ¿verdad? Hay que ver qué hay ahí. Juan Calvino dijo que cuando se comprendía la carta a los romanos, esta era la llave para comprender los tesoros de las Escrituras. La carta, hermanos, esta carta ha impactado la vida de hermanos, de muchos más. Y es nuestro deseo que al estudiar esta carta, nuestra vida sea impactada por la verdad. Que estudiemos, memoricemos y, hermanos, que nuestra convicción no venga solo por lo que escuchamos, que nuestra convicción venga por un estudio profundo de las Escrituras, que nuestra convicción esté en las Escrituras, no en lo que dice el hermano, que nuestra convicción esté en lo que dice Dios en su palabra. Vamos a darle lectura, hermanos, vamos a iniciar con esta carta, esta serie, la cual nos emociona y a la vez es un gran reto para toda su iglesia y para nosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie y darle lectura a Romanos del capítulo 1, del 1 al 7, pero solamente estudiaremos hoy los primeros 4 versículos. ¿Me siguen, hermanos? Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia, el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh, amado Dios, despierte, Señor, en nosotros, cada uno de esta iglesia, desde los niños hasta nuestros hermanos, Señor, todos, Señor, que podamos llevar nuestros ojos, nuestro corazón a su palabra y que de ahí nazcan nuestras convicciones. Ayúdenos, Señor, a ver su palabra, a ver los tesoros y que esto, Señor, sea una llave para conocer más los tesoros, Señor, que están en su palabra. Que amemos su palabra, Señor. Se lo pedimos, Padre, muéstrenos y dé gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Al estar estudiando, hermanos, en la semana, la carta a los romanos, vivimos en un mundo lleno de malas noticias. Malas noticias. Y por buscar unos datos, encontré que alrededor del mundo existen 61 conflictos armados actualmente. 50 países experimentan ese tipo de violencia. Es la cifra más alta registrada después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez, hermanos, es más común estar escuchando malas noticias. Y no solamente en esos lugares, incluso en nuestro país. Las noticias cada vez tienen que ser peores o más fuertes para llamar la atención de las personas quizá, pero es una realidad que hay malas noticias. Sin embargo, hermanos romanos, en medio de estas malas noticias que no solamente pasan hoy en día, han pasado a lo largo de la historia, siempre hay malas noticias. Romanos va a mostrarnos una excelente, una buena noticia. Y esa buena noticia, hermanos,
es la que hoy nos tiene aquí reunidos. Es la que hoy nos define como creyentes. Es el Evangelio, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Al estudiar Romanos, con las predicaciones, hermano, a lo largo de no sabemos cuántos meses vamos a pasar aquí, pero tenemos que responder esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué respondería hoy usted? ¿Qué es el Evangelio? No sé si todos pudiéramos contestar tener la misma respuesta. Si le preguntaran cuál es el mensaje que los cristianos predican, ¿usted qué diría hoy? ¿Qué respondería? ¿Por qué es tan importante este mensaje? La carta a los Romanos es una de las declaraciones, hermanos, más claras del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Una de las preguntas que hacemos cuando estamos entrevistando a nuevos miembros es: ¿qué requiere una persona para ser salva? Pareciera que es una respuesta que debe ser sencilla de responder. Sin embargo, hay muchas respuestas cuando deberíamos de tener una respuesta firme y sólida en alguien. Los seres humanos, hermanos, tienen otra gran mala noticia, y ahí inicia el Evangelio. Todos los seres humanos son plenamente culpables, pecadores sin esperanza. Pero Dios ha venido a nuestro rescate a través de Jesucristo. Y vamos a ir profundizando acerca de qué es el Evangelio a lo largo de Romanos. Y viendo un poco del contexto, lo cual creo que es muy necesario, poco a poco vamos a hablar menos del contexto porque nos vamos a ir familiarizando más con esta carta. Pero del contexto, hermanos, es claro que ¿quién escribió la carta? Pablo. Pablo usaba a un escriba que se llamaba Tercio. ¿A quién le escribe Pablo? En el versículo 7 lo leímos: a los amados que están en Roma. Hay algo muy interesante. De todas las cartas a las iglesias que Pablo escribe, esta es una iglesia que Pablo no fundó. Es una iglesia que ya existía cuando Pablo le escribe. ¿Qué pasó por ahí del año 49? En Hechos dice: después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar a Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. En este año, en el año 49, este emperador dijo que todos los judíos salgan de Roma. Y los judíos cristianos salieron de Roma. Entonces, ellos duran 5 años fuera de Roma. 5 años, cuando el emperador muere, ellos regresan. ¿Y qué pasó en este tiempo? Pues la iglesia siguió creciendo. Pero ahora su composición era mayormente por personas gentiles. Y es interesante mencionar esto: eran gentiles, había gentiles y judíos. ¿Y por qué es interesante mencionarlos? Porque durante la carta vamos a ver que había ciertas diferencias, había ciertos problemas entre ellos. Pablo escribe esta carta en el año 57, 3 años después de que los judíos ya habían regresado. Y hermanos, esta iglesia era compuesta por pequeñas iglesias. ¿Cómo se reunían anteriormente? Nosotros ahorita estamos aquí, somos un buen número de personas. En aquellos momentos no había iglesia como ahorita. Se reunían en pequeñas casas, y se cree que estas reuniones en casas también se dividía por ciertos temas sociales, judíos, gentiles, y había ciertas divisiones. Y me llama mucho la atención que Pablo va a profundizar hacia esta iglesia, va a profundizar el mensaje. Y él le está escribiendo a una pequeña iglesia, hermanos. Una pequeña iglesia, así como si nosotros nos dividiéramos en células
Y Pablo nos quiere hablar. No le está escribiendo a personas que van a ir a un seminario, que se están preparando para servir aún más al Señor en la predicación o algo. No, el Señor le está hablando a toda la iglesia. Todos, hermanos, tenemos la responsabilidad de conocer lo que la palabra de Dios nos muestra en esta carta. Y esta carta, para entender un poquito más cómo se va a estar enseñando, hermanos, por ahí hay un cuadrito, hermanos. Se divide, como la mayoría de las cartas, es saludo, el cuerpo y la conclusión. El saludo, después viene el cuerpo, y en el corazón ahí, hermanos, tenemos una tesis de esta carta que es en Romanos 1, 16, 17. En este cuerpo encontramos primero el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué nos habla el Evangelio? Es importante, vamos a indagar normalmente cuando estamos predicando el Evangelio, queremos pasar rápidamente a la gloria. No, Pablo va a tardar y pasar un buen tiempo en el diagnóstico. ¿Cuál es nuestra posición actual delante de Dios sin perdón? Diagnóstico. Sin embargo, no se queda ahí, nos va a mostrar la cura, la solución de Dios. Nos va a dar un pronóstico que es la gloria futura. Y por último, la prescripción, que es cómo debemos de vivir como creyentes. Con toda esta verdad, ¿cómo debemos vivir? Normalmente nosotros, cuando escribimos una carta o un correo, ya no se escriben las cartas. No sé, hermano Rafa, por ahí cuando se escribió la última carta, pero todavía existen correos de México aquí. Cuando escribimos un correo, por lo menos en el internet, normalmente ¿dónde va nuestro nombre? Al final, ¿no? Al final, bueno, te escribe Fernando Bonifaz. Aquí Pablo va a usar su nombre al inicio. Y es interesante cómo se va a extender en el saludo. ¿Por qué? Probablemente por lo que hemos hablado. Porque Pablo incluso no había visitado esta iglesia. No había fundado esta iglesia. Era necesario mostrarles a la iglesia de quién venía este mensaje. He dividido, hermanos, en 2 puntos la predicación. Y le vamos a apurar para que no se nos vaya la luz. O si alguien ya se le fue porque se está durmiendo, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Es duro, ¿no? El calor. Pero vamos a hablar ahí, hermanos, 2 puntos. Lo dividí en 2 puntos, apartado para el Evangelio. Versículo 1 y la persona del glorioso Evangelio. Vamos a profundizar en este primer versículo. Vamos ahí, abran sus Biblias nuevamente, Romanos 1:1. Versículo 1. Si me ayuda, iglesia, vamos a leerlo en voz alta todos. Pablo, llamado. Muy bien. Pablo, siervo. En este primer versículo, Pablo se va a identificar con esta iglesia. Vamos a identificaciones. ¿Y quién era Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo? En Filipenses vemos que Pablo era un hombre del cual tenía las credenciales de un hombre que pudiera sentirse muy orgulloso en ese momento. Dice de Pablo en Filipenses que él era circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y Pablo no inicia, Pablo del linaje de Israel, Pablo hebreo de hebreos. Pablo dice siervo.
Siervo, y la traducción literal de esta palabra es esclavo. Esclavo. ¿Y esto qué está mostrando Pablo? Que él está dispuesto a servir por completo a su Señor. Es notorio, hermanos, que cuando pasamos por el Nuevo Testamento, los apóstoles y las iglesias tenían un conocimiento amplio del Antiguo Testamento, y pensando en ello decía, ¿qué imagen podían tener esta iglesia cuando Pablo le dice siervo? En Éxodo 21 nos muestra una ley de los esclavos. No sé si usted lo ha visto anteriormente, pero las personas en ese momento podían comprar servidores o esclavos, y la ley decía que este esclavo tenía que servir por 6 años. Y al término de estos 6 años, esta persona iba a quedar libre. Sin embargo, si el siervo amaba a su señor, el siervo insistiría en que no quería irse. Imagínense, terminaron los 6 años y este siervo ahora era libre. Y no, el que quería y el que amaba a su señor podía elegir quedarse. ¿Y qué pasaba? Versículo 6 de Éxodo dice, y su amo le horadará a la oreja con una lesla y le servirá para siempre. Este esclavo iba a un lugar y le perforaban su oreja. Y al hacer esto, las demás personas, si usted viera, y remóntese a ese momento, si usted viera a un siervo con esa perforación, detrás de esa perforación, ¿qué vería? Vería a un buen amo. Vería a un amo y también a un buen siervo, un siervo que quiere y que dice, yo te voy a servir. Te voy a servir, nunca me voy a ir. Yo te voy a servir por amor. Pablo se presenta como ese esclavo por amor. Se presenta como un esclavo voluntario, de todas las características que Pablo pudo haber iniciado. Él dice esclavo. Elige esclavo. Y en Gálatas vemos que él dice, no sería siervo de Cristo si buscara agradar a los hombres. Entonces, hermanos, el que sirve y el que elige agradar a Dios no puede agradar a Dios y a los hombres. Él eligió agradar a uno solo y eligió agradar a Cristo. Hace un rato cantábamos un siervo para tu gloria. No sé cuántos aquí puedan cantar esta alabanza con convicción y decir, deseo, Señor, ser un siervo para tu gloria. ¿Usted? Usted puede decir, quiero y deseo ser un siervo para tu gloria, Señor. ¿Qué cantábamos? Pon en mí la mente que hubo en Cristo. Hay mucho que se tiene que tumbar de nosotros. Este siervo muestra una dedicación y una sumisión completa. En Romanos 6, más adelante, vamos a ver, para hablar un poquito más acerca de un esclavo. ¿Cómo se ve un esclavo? Un esclavo, usted podría decir, ¿esclavo de quién? Somos esclavos de quien obedecemos. Dice más adelante, va a decir eso Pablo. ¿Usted quiere saber de quién es esclavo? Porque aquí todos servimos a alguien. ¿Quiere saber a quién sirve? Si a Dios, a las personas o a sí mismo, vea a quién obedece en su vida día a día. Si usted está viviendo en pecado, si está obedeciéndose a sí mismo antes que a Dios, no podemos decir que somos un siervo del Señor. Entonces, ¿a quién servimos? ¿A quién obedecemos, hermanos? Una segunda identificación de Pablo es llamado a ser apóstol. Pablo estaba seguro
de que él había sido llamado por Dios mismo. No se presenta a sí mismo como un individuo aislado, alguien independiente. Él dice, mi servicio es porque Dios me ha llamado. Elegido por Dios, dice la versión Nueva Traducción Viviente, elegido por Dios para ser apóstol. Es Dios, hermanos, quien inició el proceso. Pablo no eligió el papel para sí mismo. Él no dijo, acá estoy. No, el Señor lo eligió. Y así el Señor elige a quien Él desea. Más bien dice, cuando el Señor elige a alguien, la pregunta es, ¿de verdad, Señor? Dios es el que tiene la iniciativa, hermanos, para llamar, elegir y buscar. Es Dios. Y un paréntesis aquí, creo que es importante por lo que vemos en las redes sociales, es de que este término apóstol es alguien que es enviado como representante, y en el Nuevo Testamento es exclusivamente para los 12 discípulos y el apóstol Pablo. Es decir, ya no hay más apóstoles. Por más que alguien diga, yo soy el apóstol Samuel. No. Ya no hay apóstoles. Él se podrá sentir como se quiera sentir, pero ya no hay apóstoles. También una tercera identificación de Pablo es apartado. Y vea qué hermoso está eso. Dice apartado para el evangelio de Dios. Apartado, hermanos, hemos visto anteriormente en la iglesia, hemos estudiado esta palabra. Apartado. Es decir, que está puesto aparte para servir a los intereses del Señor. Pablo fue apartado por Dios en el pasado y continuaba apartado. Él dice, el Señor allá me apartó. Y continuó siendo apartado para su servicio. Hermanos, si el Señor le ha apartado para su servicio, una evidencia de que el Señor hizo esa obra es de que usted continuará siendo apartado para el servicio del Señor. Esta palabra apartado se relaciona también con la palabra santo. Dice primera de Pedro 1, 14, 15, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos en toda su manera de vivir. Apartados, hermanos, apartados en su manera de vivir para el Señor. También dice, sean santos porque yo, el Señor, soy santo, dice en Levítico, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Hermanos, el Señor mismo, Él es el que ha hecho toda la obra para apartar su iglesia para sí mismo. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad el Señor nos pone aparte? Échame este para acá. ¿Con qué finalidad? Para el evangelio. Para el evangelio de Dios. Y note algo, evangelio. No dice los evangelios, dice evangelio. ¿Por qué? Es que hay uno solo, hermanos. Hay un solo evangelio, el evangelio de Dios, no de Pablo, no de los romanos, el evangelio de Dios. ¿Qué es este evangelio? La buena noticia. ¿Y qué es esta buena noticia? Que tenemos un Salvador. Hermanos, hay una buena noticia. Si usted no ha creído en el Señor, hay una buena noticia. Es que tenemos un Salvador, uno solo. Y es Cristo el Señor. Iglesia, no es necesario estar innovando, ver qué más vamos a hacer para esto o aquello. Tenemos que profundizar en esto. Solo tenemos que proclamar esta verdad, un evangelio, un evangelio. Pablo podía reconocer que Dios le apartó para dicha tarea. Dice Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Pablo reconoce que esa obra, siervo, llamado, apartado,
era una obra completa de Cristo. Era una obra completa de Cristo. Y hermanos, al ver estas identificaciones pienso en cómo él realmente era un siervo completamente entregado al Señor. Tenía una clara identidad. Y si se da cuenta usted, Pablo no titubea en ningún momento de cuál es esa identidad. ¿O sí? No, no está titubeando. Y aquí hay una pregunta, hermanos, muy importante. Y es, ¿qué te identifica? ¿Qué te identifica? Pablo habla de quién es, de sí mismo, porque el evangelio no solo cambia lo que crees, también cambia cómo vives, cambia lo que somos. Pablo tiene la convicción de que Dios lo ha llamado, hermanos. Pues ¿no desearía usted tener esa misma convicción? No estar moviéndose de aquí para allá, de allá para acá, sino tener esa convicción. Oh Señor, Él me ha llamado. Él me ha llamado para su servicio. Hermanos, lo que identifica al cristiano no es la carrera, no es si está soltero o si está casado o si es alto o no. Lo que nos identifica, hermanos, es a quién servimos. Lo que nos identifica es si hemos creído y nuestra fe realmente está puesta en el mensaje, en esa buena noticia. ¿Y cómo lo podemos ver? El hermano Rafa hoy dijo, bueno, ¿cómo uno puede saber si hemos creído? Bueno, el árbol se conoce por sus frutos. Podemos ser críticos sobre nuestra vida y realmente que Dios despierte, que nos muestre si hemos realmente creído o no en su Hijo. Hasta aquí, hermanos, Pablo nos ha hablado de sí mismo. Un siervo llamado, apartado, pero su propósito no está únicamente y nunca ha sido su propósito dirigir la atención hacia sí mismo, sino hacia Cristo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 2 al 4. Con ello, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. ¿Quién es la persona? ¿De quién nos estás hablando? ¿Quién es la persona del evangelio que estás diciendo, Pablo? ¿De quién vamos a hablar? Y aquí se asientan las bases de lo que vamos a estar estudiando a lo largo de Romanos. Vamos ahí, versículo 2 al 4. Dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa alabanza cantamos hace un momento, la de promesas. Como vemos que Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha prometido y esa persona es prometida en las Escrituras, como dice el versículo 2. Dice, Él ya había prometido por medio de sus profetas. El Evangelio, hermanos, tiene una persona y esa persona es Cristo. Cristo. La buena noticia es que Dios ha cumplido su promesa en Cristo. El clímax de la historia bíblica es la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte. Los profetas apuntaban hacia Cristo. Cristo es el cumplimiento. El evangelio, el enfoque del evangelio es una persona, el Hijo de Dios. Y esto vamos a estarlo estudiando, hermanos. Vamos a ver cómo Pablo se esfuerza por conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Desde Génesis, Dios habló que la descendencia de la mujer terminaría aplastando a la serpiente. Los salmos mesiánicos nos retratan de que viene un libertador. Jeremías nos habla de un nuevo pacto. Y vea este versículo, Isaías 53:11. No sé si lo tengo ahí, pero dice, por su conocimiento
El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Hermanos, el Antiguo Testamento apuntan hacia una persona. Si quitamos a nuestro Señor Jesucristo de la ecuación, estamos quitando todo su sustento. Qué increíble, no sé cómo pueden torcer estas escrituras cuando todas las escrituras apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el método que Dios eligió, hermanos, para comunicarse a su pueblo, las sagradas escrituras. También esa persona, en el versículo 3, lo vamos a dar lectura nuevamente, es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Es Cristo, hermanos, en Cristo se centra toda la esperanza del pueblo de Dios, en nadie más. Cristo perteneció al linaje de David y esto nos habla principalmente de su naturaleza humana. Él era verdaderamente hombre. Sin embargo, esa persona también es verdaderamente Dios, como dice el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme a la santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, hermanos, demuestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y piensen algo por un momento. Piensen algo. Todos los líderes de cualquier religión, todos los que han creado esas religiones ahora están muertos. Mahoma, muerto. Buda, muerto. Los que fundaron, el fundador de los mormones, muerto. El fundador de los testigos de Jehová, muerto. Todos los papas están muertos. Solo uno vive, hermanos. Solo Cristo vive. Solo Cristo vive. Versículo 4 dice, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, el Salvador prometido, también es nuestro Señor. Hay un solo amo, hay un solo jefe en esta historia. Nosotros solamente somos servidores, hermanos. Él es nuestro Señor. No podemos decir que Cristo es nuestro Salvador únicamente. Va acompañado de que es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Usted puede creer firmemente y decir, sí, Él es el Salvador. Pero si Él no es su Señor, hermanos, dude de que realmente usted haya puesto su fe en Él. En conclusión, hermanos, durante los próximos meses estaremos estudiando esta hermosa carta. Toda la carta a los romanos se sostiene sobre una verdad. Esa es la estructura conforme a toda esta carta, el Evangelio de Cristo. Todo lo que vamos a ver acerca del pecado, la justificación, la santificación, la adopción, la gloria futura, descansa sobre una obra. Descansa sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Murió, resucitó. El Evangelio, hermanos, es la noticia acerca de Cristo. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que debemos vivir, proclamar, anunciar. Es el mensaje que debe ser nuestra vida. Y con ello, hermanos, no me queda más que decirles que sirvamos a Cristo con toda nuestra vida. Proclamemos el Evangelio. Primero profundicemos en Él. Profundicemos en Él. Y que nuestra convicción venga de su palabra, hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado Señor y Padre, gracias, Señor, por esta hermosa carta profunda, difícil, Señor. Pero deseamos que usted nos guíe, nos muestre y que Cristo, Señor, sea honrado, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos para conocer su verdad. No solamente conocerla, sino vivirla, Señor, amarla. Y, Señor, que esa sea nuestra base, que ese sea lo que vivimos cada día, Señor. Guía a su iglesia. Gracias, Señor,
por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Él, por su salvación, por su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Ahora podemos venir confiadamente, Señor, ante Él, Señor. Y saber que aquel que ha confiado y creído, Señor, en su salvación, que ha creído en Él, que pone su fe en Él, vendrá salvación, Señor. Le rogamos por todos, Señor, por toda su iglesia, también por nuestra familia que aún no le ha conocido, Señor. Es nuestro deseo, Padre, que nadie se pierda, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una bonita semana.